bienvenidos a este nuevo video de cálculo diferencial. El tema de hoy son los números reales, intervalos y desigualdades. Vamos a analizar el conjunto de los números reales, ya que son el conjunto con el que se trabaja en el cálculo infinitesimal. Los números reales son esos números creados por el ser humano para poder transmitir mediante un lenguaje las distintas cantidades expresadas por una serie de símbolos, que son los dígitos, los números, y que le han otorgado a la humanidad la capacidad de medición y exactitud con la que contamos y nos regimos hoy en día. Los números reales se dividen en varios conjuntos, así que empecemos por conocerlos. El primero de ellos es el conjunto de los números naturales. Estos fueron los primeros que se utilizaron para contar, ya que cuando el hombre tuvo la necesidad de saber cuánto poseía, lo que sea que fuera, piedras, gallinas, lo que sea, tuvieron que inventar los números naturales, surgen de la naturaleza. Y estos son los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, todos los enteros positivos. Y esto se extiende hasta el infinito negativo. Después hubo la necesidad de representar las pérdidas. ¿Qué pasó? Entonces surgieron los números enteros. Aquí se incluye al cero, algunos autores lo incluyen aquí, otros no, al cero, que es el elemento neutro para la suma. Y tenemos los enteros negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5, y así hasta el infinito negativo. Los naturales son un subconjunto de los enteros, lo que significa que cualquier número natural también es considerado un número entero. Hasta aquí teníamos la capacidad de representar lo que se poseía y de representar pérdidas poniéndole un símbolo negativo, naturales y enteros. Cuando surge la necesidad de tener números, operaciones más bien, operaciones como la división y la multiplicación, pues el resultado no siempre era un entero, así que surgen los números racionales. Un número racional debe de cumplir con la siguiente definición. Es un número que se puede escribir como una fracción, P entre Q, donde P y Q son números enteros y Q siempre va a ser diferente de cero. Es decir, la Q no puede ser un cero porque la división entre cero no existe, no está definida. Los naturales y los enteros son racionales. ¿Por qué? Porque cumplen con esta definición. Por ejemplo, el 3 lo puedo escribir como 3 entre 1, donde 3 es entero, 1 es entero y está en forma de fracción. 3 entre 1 es 3. Cualquier número natural o entero también es racional. Aquí en los racionales se encuentran todas las fracciones, un medio, 3 octavos, 5 cuartos y también la representación decimal, 0.25, 3.8, 0.17, todos los decimales y fracciones. Entonces, los naturales, enteros, racionales. Y ahora, si hay números racionales, también hay números irracionales. Los irracionales, por su parte, son aquellos que no son racionales. Así como lo dice el nombre, son los que no son racionales, es decir, no los podemos escribir como una fracción entre división de dos enteros. ¿Por qué? Bueno, porque estos surgen como resultado de otras operaciones que no son divisiones, es decir, por ejemplo, la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta. Algunos ejemplos de números racionales son la raíz de 2, por ejemplo, que es aproximadamente 1.41, tiene más decimales, o hay números muy famosos que tienen cierto significado relevante en las matemáticas. Los más comunes son el número de pi, que es 3.1416. Bueno, su extensión decimal es infinita y no es periódica. O el número de Euler, que aquí en cálculo también lo vamos a usar. Este es aproximadamente 2.71. ¿Sí? ¿Qué característica tienen estos números irracionales? Es que su extensión decimal es infinita, es no periódica y bueno, pues no los podemos escribir como una fracción de resultado de dos números enteros al dividirlos. Entonces, estos números irracionales, los racionales, enteros y los naturales, conforman a los números reales. Los números reales son todos los números que conoces con los que has trabajado hasta ahorita. Se representan con la letra R mayúscula, los racionales con una Q, los enteros con una Z,
los naturales con una n, los irracionales depende del autor, a veces puede ser como una q' o simplemente también como una i. Estos son el conjunto de números reales. Claro que hay números que no son reales, son los números imaginarios o los números complejos, pero esos no son objeto de estudio del cálculo diferencial. Así que nos vamos a quedar con estos números en la clasificación de los números. Ahora, todos los números los podemos encontrar representados en la famosa recta numérica. Seguramente en algún momento has escuchado de ella, donde el 0 se encuentra en el centro. Hasta el final del lado derecho están el infinito positivo, ya que aquí van los positivos, el 1, el 2 y así. Y del lado izquierdo están los negativos, el menos 1, menos 2. Bueno, pues todos los números que acabo de describir aquí se encuentran en la recta numérica. Por aquí debe de andar pi, que es 3.14, el 1.5, todos los números están aquí. Hay ciertos conjuntos de números reales que son llamados intervalos y son muy usados en cálculo. Corresponden geométricamente a un pedazo de esa recta numérica, a un segmento de esa recta numérica. Para poder entender los intervalos vamos a hacer uso de la siguiente situación. Dice aquí, la carrera deportiva profesional de un nadador es en promedio de 13 años. Comienzan en el máximo nivel a los 17 años, alargando su carrera hasta cerca de los 30 años en los mejores casos. Quiere decir que la edad aproximada de un nadador profesional para estar en competencia va de los 17 a los 30 años. Bien, pues esto es un intervalo. De 17 a 30 años es un intervalo. ¿Cómo se representa? Bueno, tenemos la notación de intervalo donde vamos a usar paréntesis y vamos a usar corchetes. El paréntesis lo vamos a usar para no incluir los extremos del intervalo y el corchete para sí incluir los extremos del intervalo. En este caso, en este ejemplo, vamos a incluir al 17 y al 30 años en el intervalo de la edad en la que el nadador está en competencia profesional. Quiere decir que podría escribirlo de la siguiente manera: de 17 a 30 años, y los voy a poner corchete. Esto significa que si un nadador tiene 17 años, está dentro del intervalo. Si tiene 25, está dentro del intervalo. Todos los números que estén entre el 17 y el 30, incluidos 17 y 30. Este mismo intervalo lo podemos representar con notación de desigualdad. Aquí vamos a usar los símbolos de comparación. Estrictamente menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y se hace de la siguiente manera: como el primer extremo es un 17, ponemos 17. ¿Cómo va a incluir al 17? Le pusimos corchete, acá le vamos a poner menor o igual. ¿Que quién? Que x, que representa cualquier número, menor o igual que 30. Esta es la notación. Aquí se dice todos los números que sean menores o iguales que 30 y que al mismo tiempo sean mayores o iguales que 17. Están dentro del intervalo. Y de manera gráfica se utiliza un círculo vacío para indicar que no incluye al extremo y se utiliza un círculo relleno para indicar que sí incluye al extremo. Se utiliza una recta, por ejemplo así, y vamos a poner aquí a los números involucrados, el 17 y al 30. Y como te digo, como está incluyendo al 17, le vamos a poner un círculo relleno. Y como está incluyendo el 30, también un círculo de lleno. Todos los números que estén aquí en la recta, del 17 al 30, están dentro del intervalo. Para que sea más claro qué representa un intervalo, vamos a ver la descripción de los números enteros que están en el intervalo semiabierto. Se llama semiabierto porque del lado izquierdo al 3 tiene un paréntesis, quiere decir que no incluye al 3, pero al 8 sí, porque lleva corchete. Esa es la diferencia. Yo voy a poner aquí todos los números enteros entre 3 y 8, empezando por el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Ve, aquí no puse el 3 porque lleva paréntesis, no lo estoy incluyendo, pero sí escribí el 8 porque el 8 lleva corchete, lo que significa que sí lo incluyo. En el siguiente caso es un intervalo cerrado. Se llama así porque los dos extremos están incluidos en el conjunto numérico. Entonces, si voy a describir todos los enteros, aquí sí tengo que poner al 4. Ve la diferencia. No puse el 3 porque lleva paréntesis. Sí pongo al 4 porque lleva corchete. Y todos los que están entre el 4 y 10, 5, 6, 7, 8,
9 y también el 10 porque lleva corchete. Y acá tenemos un intervalo abierto. Abierto es que ninguno de los dos extremos van a estar incluidos en el conjunto. Entonces empezamos por el 21, el 22, el 23 y el 24. Sin incluir al 20, sin incluir al 25. En la siguiente tabla te muestro todos los diferentes intervalos. Tenemos un intervalo abierto, como mencionamos el ejemplo anterior. En forma de desigualdad se vería así. Tendríamos que poner estrictamente menor en ambos casos porque lleva paréntesis. Y gráficamente llevaría el círculo vacío. Tenemos un intervalo cerrado porque llevan corchete de los dos lados. Los dos extremos llevarían menor o igual para que sea incluido. Y lleva los dos círculos rellenos. Tenemos estos dos casos de intervalos semiabiertos, cerrado al inicio, abierto al final, abierto al inicio, cerrado al final. Nota cómo la diferencia de poner menor que o menor o igual que, y lo mismo con el círculo relleno y el círculo vacío. Tenemos también intervalos como estos, que son con un solo extremo y que van al infinito positivo o vienen desde el infinito negativo. El infinito siempre va a llevar paréntesis. Y por ejemplo, aquí dice todos los números mayores que a. ¿Sí? Aquí nada más ocupamos un número como barrera. Y también tenemos este otro intervalo que representa a todos los números reales, es decir, la recta numérica desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Vamos a ver cómo podemos transformar de una notación a otra. Si tenemos este intervalo semiabierto de menos 3 a 5, lo puedo escribir como una desigualdad. Observa esto a qué se parece. Pues es este caso, ¿no? Es el caso número 4. Quiere decir que la desigualdad debería de verse como esta. Y la gráfica debería de verse como esta. Vamos a hacerlo. Entonces, en notación de desigualdad, esto mismo sería así. Pondría menos 3, como lleva paréntesis, estrictamente menor que la x, que representa cualquier número, y como lleva corchete, le voy a poner menor o igual que 5. Listo. Esta desigualdad dice lo mismo que esta notación. Si lo quiero hacer de manera gráfica, pues voy a poner menos 3, voy a poner 5. En menos 3, como es estrictamente menor, ese abierto lleva un círculo abierto, y en el 5 lleva un círculo relleno. Esto lo voy a unir con una línea recta. Ahí está. Otro ejemplo. Tengo esta desigualdad para ponerla en notación de intervalo. Voy a poner el 10, voy a poner el 20. Al 10, como es menor o igual, pues lleva corchete. Y el 20, como es estrictamente menor, lleva paréntesis. Quiere decir que al 10 le incluye y al 20 no. Y para hacerlo de manera gráfica, bueno, vamos a poner aquí el 10. Vamos a poner acá el 20. El 10 sí lo voy a incluir, le voy a poner un círculo relleno. ¿Sí? Y al 20 no lo voy a incluir, un círculo abierto. Y vamos a unir la recta. Listo. Tenemos ahora acá otro intervalo, x menor que 1, estrictamente menor que 1. Entonces, en notación de intervalo, pues serían los menores que 1 vienen desde el infinito negativo, ¿sí? Y llegan hasta el 1. Al 1 le pongo paréntesis o le pongo corchete. Claro que le pongo paréntesis porque es estrictamente menor, al 1 no lo incluyo. Y de manera gráfica, bueno, pues aquí está el 1, no lo voy a incluir, le pongo un circulito abierto y como son los menores, acuérdate que en la recta numérica los números más chicos están siempre a la izquierda, entonces vienen desde acá, desde el infinito negativo. Listo. Finalmente este otro ejemplo dice aquí desde el 18 en adelante, esto significa, ¿no? Incluyendo el 18. En notación de intervalo tendría que poner del 18 hasta el infinito positivo. El 18 lleva corchete porque sí lo incluyo y el infinito positivo llevaría paréntesis. De forma gráfica, bueno, aquí está de forma gráfica, perdón, más bien de forma de desigualdad, deberían de ser x mayor o igual que 18. Ahí está. X mayor o igual que 18 porque es del 18 en adelante. Ahora, los intervalos son las soluciones o es la forma de representar la solución de una desigualdad. Vamos a ver qué es una desigualdad y cómo la resolvemos. Empezaremos con las desigualdades lineales solamente. Una desigualdad es una inecuación, es decir, es como una ecuación,
pero en lugar de tener el símbolo de igual, va a tener un símbolo de comparación. Menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Y el resultado no es una solución única, sino que el resultado es un conjunto de números, es decir, un intervalo. ¿Sí? Para eso utilizamos los intervalos. Vamos a ver cómo resolvemos esta desigualdad. Se resuelve de manera muy similar a una ecuación lineal, despejando la x, pero vamos a tener en cuenta algunas reglas, por ejemplo, que cuando pase dividiendo, multiplicando un número negativo al otro lado del símbolo, el símbolo se va a invertir. Es decir, si es mayor que, va a ser menor que. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Primero vamos a resolver esta desigualdad. Tenemos aquí que es 3x más 12 menor que 36. Entonces vamos a despejar la x. Acuérdate que esto se hace mediante las operaciones inversas. El 12 que está sumando va a pasar restando. Entonces va a ser 3x menor que 24. Y el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. X menor que 24 sobre 3. Hacemos la operación x menor que 8. Esta es la solución de forma de desigualdad. ¿Quién sería el intervalo solución? Bueno, dice aquí todos los x menores que 8. ¿Dónde vienen los menores que 8? Desde el infinito negativo. Desde menos infinito hasta el 8. ¿El 8 lo incluye en la solución? Dice estrictamente menor. No lo voy a incluir por lo que le pongo un paréntesis. ¿Qué significa este conjunto solución, este intervalo? Cualquier número que esté entre menos infinito y el 8 va a cumplir con esta desigualdad. Por ejemplo, vamos a tomar uno. ¿Qué te parece el 4? El 4 está aquí porque es menor que 8, ¿cierto? Entonces, si yo sustituyo el 4 en esta inecuación, me quedaría 3 por 4 más 12 menor que 36. 3 por 4 son 12. 12 más 12 son 24. ¿24 es menor que 36? Por supuesto que sí. Entonces está cumpliendo cualquier número que se encuentre aquí. Ahora, ¿por qué el 8 no lo puedo considerar parte de la solución? ¿Qué pasa si incluyo el 8 aquí en la cuenta? Voy a poner 3 por 8, 24, más 12, 36. ¿36 es menor que 36? No, son iguales. Por lo tanto, el 8 no puede ser parte de la solución. Eso es lo que significa. Si aquí le hubiéramos puesto menor o igual que, acá le voy a poner corchete, y el 8 al sustituirlo me daría 36 y sería 36, que no es el caso. Vamos a ver un par de ejemplos más. Vamos a resolver esta desigualdad. Aquí se va a presentar el caso que comentaba al principio, donde se va a invertir el símbolo de la desigualdad. Entonces vamos a analizarlo, vamos a solucionarlo. Vamos a despejar. Menos 2x menor o igual que 60 menos 20. Menos 2x menor o igual que 40. Ahora, este menos 2 que va a pasar dividiendo para acá está negativo. Aquí es el punto importante. Este menor o igual que se va a convertir en mayor o igual que, porque se cambia, se invierte el símbolo al pasar un número negativo dividiendo. Entonces, x va a ser mayor o igual que menos 20. Más entre menos, menos 20. ¿Cuál es el intervalo solución? Bueno, pues es desde el menos 20. Como son los mayores, es a la derecha, entonces van al infinito positivo. ¿Qué le pongo aquí? Paréntesis o corchete. Como es mayor o igual, le voy a poner corchete porque el menos 20 sí es parte de la solución. Ahí está. Y finalmente, esta otra desigualdad también es una desigualdad lineal, pero aparecen los dos símbolos de comparación. Entonces, en estos casos, la desigualdad se resuelve a los dos lados. Es como si hicieras 2 en 1. Vas a despejar a los dos lados. Esto sería así. 12 menor que 3x más 6 menor o igual que 60. El 6 que está sumando va a pasar restando, pero a los dos lados de la desigualdad, ¿sí? A los dos lados. Mira, estaba sumando aquí, pasa restando al lado izquierdo, pasa restando al lado derecho. Hacemos las cuentas, 12 menos 6 son 6, menor que 3x, menor o igual que 54. El 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo también a los dos lados, obviamente. Entonces nos quedaría 54 sobre 3. 6 entre 3 son 2, menor que x, menor o igual que 54 entre 3 son 18. ¿Quién es el intervalo solución? Bueno, es un intervalo que va desde el 2 hasta el 18. El 2
es con paréntesis porque no lo incluye y el 18 es con corchete porque sí lo incluye. Cualquier número que esté entre el 2 y el 18, yo lo sustituyo aquí y el resultado debe de quedar entre el 12 y el 60. Bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.